Bueno, vamos a empezar la lectura. Este prácticamente va a ser la lectura de esta semana, hablando del Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 16 al verso 21. Jesús anda sobre el mar. La recomendación aquí es que lean los otros dos evangelios donde también se narra esta historia. Los dos son versos son pocos versos en los dos casos, en Mateo y en Marcos. En Mateo se encuentra en el capítulo 14 del verso 22 al 27 y en Marcos en el capítulo 6 del verso 45 al verso 52. Esa es la recomendación para tener un panorama más amplio de lo que este narrador, que es Juan el apóstol, nos da aquí en el capítulo 6 del verso 16 al verso 21. Recordemos que Mateo y Marcos fueron escritos primero, antes de Juan. Entonces Juan omite ciertos detalles que Mateo y Marcos lo dan. Y una de las cosas que quiero tomar en cuenta es el hecho de, aunque es una narración pequeña, tiene una profunda enseñanza. Vamos a empezar con Juan capítulo 6, verso 16 al 21. Vamos, si no verso por verso, vamos pausando entre la lectura y vamos a leer lo que es las notas que pongo en cada pausa que hagamos, ¿verdad? Vamos a leer ahorita capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Estoy viendo la lección Reina Valera, la versión Reina Valera 1960. Verso 16 y 17. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. En esta versión no nos da más detalles, simplemente nos dice lo que es, ¿verdad? Juan, va al grano. Sin embargo, en Mateo capítulo 14 y en Mateo capítulo 14, 22, vamos a ponerlo de esta forma. En Mateo capítulo 14, 22, si lo ponemos así, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Eso es lo que nos dice Mateo, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué nos dice Marcos? Marcos nos dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida. Uno me dice que va a Capernaum y otro que me dice que va a Betsaida. ¿Por qué? Bueno, las dos ciudades están al mismo lado, del mismo lado del mar de Galilea. Están al lado opuesto de Tiberias, que es precisamente donde venimos, donde convirtió Jesús multiplicó el pan y los peces. Entonces, después de que Jesús multiplica el pan y los peces, nos narra Juan que pasa esto, ¿sí? Obviamente ya es noche, ya es tarde, y descienden los discípulos hacia el mar para ir en una barca cruzando hacia Capernaum, donde obviamente se encuentra o va a haber algún otro evento, va a haber otra cosa. Pero la razón principal por la cual estos apóstoles están yéndose es porque los hombres que fueron alimentados por Jesús querían hacer rey a Jesús en ese momento. Jesús obviamente no les permite hacer eso y ordena a sus discípulos que se vayan, que vayan al otro lado del mar. Eso fue inmediatamente después de que sucedió la multiplicación de los panes y los peces. Ahora, voy a leer la nota. En Mateo capítulo 14, verso 24, la palabra nos enseña que Jesús fue el que hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, entre tanto que él despedía a la multitud. En otra versión, la Biblia Peshitta, que tengo yo aquí, la Biblia Peshitta, esta es de pasta dura, pero hay también de pasta blanda, y pueden conseguirla en
tu librería favorita. Nos dice que Jesús urgió que abordaran la barca. No es una palabra ligera, ¿ok? Aquí en el griego se usa una palabra anatkatso, que significa necesidad, obligar, constreñir. También se usa la palabra misma en otras porciones bíblicas como Marcos 6:45, Lucas 14:23, Hechos 26:11, Hechos 28:19, Segunda de Corintios 12:11, Gálatas 2:3, Gálatas 2:14 y Gálatas 6:12 como ejemplo. Y esto no de forma pasiva, oigan bien, sino de una forma imperativa, con autoridad, con urgencia. Lo que esto me dice es que, como una forma de exégesis rápida y no superficial, pero sencilla, saco 3 puntos aquí, en esta parte. Antes de hacer esos 3 puntos, voy a leer lo que dice Marcos capítulo 6, verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y luego otra vez Marcos nos dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Bueno, pues ya leímos también lo que dice la versión Reina Valera. Al anochecer, descendiendo sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando al mar de Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Ok, los 3 puntos rápidos que quiero tomar en cuenta son estos. Tomando en cuenta que la palabra original es de urgencia, es de mando, es de autoridad. Súbanse a la barca y váyanse al otro lado, ¿verdad? Pero ¿por qué, Luis, dices que así más o menos? Porque eres muy enojón y te gusta gritar a la gente. No. Es que el ambiente no era para menos. Recordemos lo que acaba de pasar. Jesús alimenta a los casi 12,000, 15,000, 20,000 personas. Bueno, no me acuerdo cuántos dijimos que eran. Menos de 10,000 a 15,000, ¿verdad? Contando solamente los varones, eran 5,000 varones. Más, no se cuentan a las mujeres y a los niños. Entonces, en cuanto termina de comer, los hombres, estos 5,000 varones, llegan a una conclusión que este Jesús, que este hombre que acaba de hacer este milagro de multiplicar los panes y los peces, es el Mesías del cual está escrito en la profecía, ¿sí? Y piensan entre ellos, este tiene poder y este hombre nos va a librar de las manos del Imperio Romano. El Imperio Romano, que dicho sea de paso, era un imperio muy sanguinario, muy cruel. Obviamente no los trataba bien, y mucho menos aquellos que se levantaban como tipo rebeldes, ¿verdad? Entonces, cuando ven este Jesús haciendo este milagro y el poder que tiene, el poder que él demuestra con este milagro, lo quieren hacer rey. Y Jesús se da cuenta de ello antes, ¿verdad? Manda a sus discípulos, inmediatamente manda a sus discípulos a que se suban a la barca y que se vayan, mientras él despide a la gente, los manda para su casa, literalmente los manda para su casa. Ya váyanse aquí, ya se rompió una taza, cada quien para su casa, o diría por ahí un hermano mío, no hay cama para tanta gente. Entonces, ese es el ambiente en el que se está desarrollando. Entonces, el hecho de que Jesús los mande con urgencia y con autoridad a que se suban a la barca y que se vayan, no es cosa ligera, ¿sí? Entonces, tomo estos 3 puntos. Punto número 1. Jesús, teniendo una tarea tan importante por delante de él, le interesaba hacer las cosas del negocio de su Padre, ¿sí? En Lucas capítulo 2, verso 49, me dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Este es Jesús siendo un adolescente. Ahora Jesús siendo un adulto, obviamente tenía esa urgencia muchísimo mayor. Entonces no podía perder tiempo. Entonces tiene esta urgencia de que no puede, todavía no es mi tiempo, como lo había dicho también a su mamá en las bodas de Caná. No es mi tiempo, sin embargo, vamos a hacer ese milagro. No es mi tiempo, no me pueden hacer rey. Entonces, ese no es el tiempo todavía. Punto número 2.
Jesús sabía lo que estaba por pasar y quería que sus discípulos se apresuraran y o era la oportunidad de enseñarles una gran lección. Recordemos lo que también nos dice Juan capítulo 2, verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Cuando la palabra dice a todos, no es solamente a algunos, a todos. Es todo en general. Tanto los hombres que acaba de alimentar como a sus 12, como a sus discípulos. No puedo decir 12 porque aquí Juan todavía no especifica que ya había escogido los 12, pero en otros evangelios sí, ya Jesús ya había escogido a sus 12. Pero estamos hablando ahorita del evangelio de Juan. Jesús conoce a todos. Entonces Jesús conoce a aquellos que lo querían hacer rey y Jesús conoce a estos que lo están siguiendo. ¿Sí? Y tanto estos como estos, todavía no están listos para recibir toda la verdad, todo lo que es el evangelio, todo lo que es lo que Jesús tiene para darles. Recordemos que estamos empezando apenas el ministerio. Estamos en el capítulo 6. Esta es la quinta señal que Jesús está haciendo, ¿verdad? Entonces, cuando esto pasa, Jesús conoce a estos hombres, ¿verdad? Conoce lo que está pasando. Punto número 3. Jesús sabía que estos hombres que habían sido pescadores de oficio eran muy decidiosos. Miren, yo soy de Veracruz. En Veracruz no estoy cerca del mar. No estoy cerca del mar. Pero entre más al sur te vayas, hay más, el ambiente es muchísimo más calmado. Por el medio ambiente. El ambiente en general, la sociedad es mucho más calmada. Pero el medio ambiente también. Allá todavía te da tiempo todavía de, pues, echarte la siesta, meterte en la hamaca. Hay cosas que yo siento ahora que estoy aquí en Estados Unidos, que aquí el tiempo no alcanza. Y allá el tiempo sí alcanza. Es el mismo tiempo, simplemente la forma en cómo lo toma uno. Entonces, uno es decidioso, realmente uno sí es decidioso, especialmente si está cerca de la costa. El ambiente es calor, es pegajoso, es muy diferente al ambiente de aquí. Sin embargo, Jesús conoce a todos, ¿verdad? Como dice Juan 2:24. Y, obviamente, estos pescadores de oficio, ¿sí? Eran muy decidiosos y había que hablarles con ese sentido de urgencia para que hicieran las cosas. Ahora, se puede concluir, dice la nota, que a Jesús le apuraba el hacer las cosas, pues recordemos que Él conoce a los hombres y sabe que somos difíciles de tratar y flojos para hacer las cosas importantes. ¿Por qué digo flojos para hacer las cosas importantes? Miren, en Juan capítulo 2, verso 25, que es el siguiente versículo del 24, obvio, dice que y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conocía perfectamente cómo eran estos discípulos, cómo eran las personas que lo seguían de cerca, ¿verdad? Entonces, por eso les hace esa petición con urgencia. Y no les habla quedito, realmente no les habla quedito. Esto me está diciendo o me da a conocer que los manda con autoridad. Váyanse. Y ellos, no, señores, que queremos quedarnos porque ya ve como que si Pedro, no. Siendo que la noche que Pedro, más adelante lo vamos a ver, Pedro, siendo la noche que iban a apresar a Jesús, todavía se puso al brinco y le mochó la oreja a uno de los soldados. No se quería, que no se quería ir y que voy a dar la vida por ti y que farafín, farafá, a últimas, pues no, ¿verdad? Pero, entonces, ahí todavía Pedro ya estaba más o menos moldeado, pero imagínense, aquí estamos todavía comenzando. Bueno, la mayoría de las personas que seguían a Jesús tenían esa cualidad, podríamos decir, de ser demasiado humanos, ¿verdad? Entonces, dice el verso 18, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Jesús los manda, ¿verdad? Y dice en el siguiente verso que se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Ahora, vamos a volver a leer lo que dice Marcos y lo que dice Mateo, ¿verdad? En Marcos me dice, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Esto es Jesús hablando. Este es Marcos escribiendo, ¿verdad? Y relatando lo que había de venir. En el verso 47 del capítulo 6 de Marcos dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar
y él solo en tierra, Jesús en tierra y la barca con los discípulos en el mar. Ese es el panorama que me pinta Marcos. Mateo me dice algo parecido. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Eso es lo que me dice Mateo. Bueno, en el mar de Galilea, ahí en la nota, en el papel que les mando, en la escritura, pongo un link, dice Mar de Galilea. Háganle clic ahí y vean cómo está el mar de Galilea. Están las especificaciones ahí. Vamos a ver si podemos abrirlo aquí. Están las especificaciones del mar de Galilea. Dice, una de las muchas especificaciones. De longitud tiene 21 kilómetros. De ancho tiene más o menos unos 12 kilómetros. En superficie son 166 kilómetros cuadrados. Este mar está a 214 metros bajo el nivel del mar. Detalles que podemos o que tenemos que tomar en cuenta para ubicarnos bien. Bueno, dice la nota que yo les mando o que les pongo ahí. Este link, vemos la información del mar de Galilea. Es interesante, pues también en los otros evangelios nos dan detalles de cómo fue que pasó este evento. Aunque el apóstol Juan no nos lo dice, recordemos que los otros evangelios ya están escritos cuando se escribió el evangelio de Juan. Lo importante de la historia no es solo lo que nos dice Juan. Lo que los otros evangelios nos aportan nos dan una idea más amplia. Volvemos al principio, ¿ok? Lo que les dije. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, verso 18 me dice: el mar se embraveció contra ellos a causa de que soplaba un fuerte viento. Me lo dice la versión, la Biblia Peshitta, en español. Y la versión de Reina Valera 1960, en Juan 6:18, el mismo versículo, solo nos dice: se levantó el mar con gran viento que soplaba. Mientras que en Mateo capítulo 14, verso 24 de la Biblia Peshitta me dice: estando ya la barca alejada a muchos estadios de tierra, era sacudida violentamente por las olas, porque el viento era adverso. Y en Mateo, en el otro evangelio, en Marcos, que es el otro evangelio, capítulo 6, verso 47, nos dice: y caída la tarde, la barca estaba en medio del mar. Si más o menos vimos que en medio del mar, si está en medio del mar según el mapa que acabamos de ver, dice que la anchura es de 12 kilómetros, son 6 kilómetros adentro, o si la longitud es de 21 kilómetros, es de 10,5 kilómetros, más o menos. Pero recuerden que estamos del lado de Tiberias hacia Capernaum o hacia Betsaida, que están en la misma área. Capernaum y Betsaida están en la misma área. De Capernaum, de Tiberias a Capernaum o a Betsaida. Están prácticamente cruzando, se puede decir, la parte más ancha, no más ancha, sino diagonal casi, está como diagonal, no está horizontal, está diagonal. Entonces, más o menos decimos que en Marcos capítulo 6, verso 47 nos dice que la caída a la tarde la barca estaba en medio del mar. Y él, Jesús, estaba solo en tierra, ¿verdad? También nos dice en Marcos capítulo 6, verso 48, que es la otra versión, o el otro evangelio, ¿verdad? Sea de la misma versión o lo que sea, dice que Jesús los miró remar con fatiga porque el viento era contrario. Y este es uno de los puntos que a mí me llamó muchísimo la atención. Estamos hablando más o menos de que si la barca está en medio del mar, 5 o 6 kilómetros más o menos, 3 o 4 millas, adentro del mar, con el viento recio, la tormenta, revoloteando por todas partes, violentamente sacudiendo la barca. Y Jesús está en tierra. ¿Qué visión telescópica tiene Jesús para mirar que están navegando con fatiga o que están navegando con dificultad? Fíjense nada más lo que está pasando, ¿okay? El poder que tiene Jesús. ¿Cómo puede mirar
de lejos, siendo un hombre todavía, ¿verdad? Pero tiene esa facultad. Es interesante. Estamos hablando de que estos hombres ya tienen varias horas navegando, ¿sí?, hacia el otro lado, porque viene el viento contrario. Por varias horas, dice, pues pasó inmediatamente después de alimentar a los 5,000. Así que ya al tiempo y desde el suceso eran las 3 de la mañana. Todavía cuando se alimentaron a los 5,000 varones, todavía era de tarde, no sé, mediodía, no sé, no me acuerdo ahorita lo que habíamos leído, en qué hora fue eso. Pero para hacer las 3 de la mañana, a las 12 no creo que hayan empezado a navegar. A las 12 de medianoche, no. ¿Por qué? Porque para ser pescadores profesionales, pescadores de oficio, tienen que saber que se tiene que aprovechar el buen tiempo, ¿verdad? Por eso Jesús le dice, apúrense, 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 vayan ya, hagan lo que les estoy diciendo. Entonces estos hombres, me imagino que ya estando en la barca todavía se avientaron sus pláticas, viendo cómo que es desde 4 panes, 5 peces y de 2 panes, fíjate todo lo que hizo, etcétera, etcétera, o 5 panes, 2 peces, perdón. El caso que son las 3 de la mañana y estos van apenas a mitad del mar. Fíjense nada más, esto también es interesante porque más adelante vamos a ver algo que me hizo explotar la cabeza. Verso 19, según el Evangelio de San Juan, capítulo 6. ¿Ok? Verso 19. Dice. Perdón. Verso 18. Verso 19. Ya estoy en el 19. Porque tengo que también ponerlo acá en la computadora. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, estamos hablando que ya le vimos más o menos la distancia, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Voy a leer la nota directamente para ahorrar tiempo. Aunque Juan no lo relata, se conoce que los discípulos ya estaban en la barca al ver a Jesús caminando sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Eso no lo dice Juan, parece que lo omite al propósito, porque no es su propósito identificar a Jesús como fantasma. Recordemos el propósito del Evangelio de Juan, sino identificar a Jesús como el Mesías, como el Mesías enviado, como la promesa cumplida, como el Salvador del mundo. Recordemos esa parte, es importante. En Marcos capítulo 6, verso 49, dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Se les apareció un fantasma viendo que ellos andaran en el mar. En Marcos capítulo 6 verso 45, ¿verdad? Y luego en Mateo capítulo 14 verso 26 dice: y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo no sé tú, pero si has oído alguna persona que da voces de miedo, o una persona que se turba, con la palabra completa, se turba, ¿sí? El significado, honestamente, de las palabras que se utilizan en estos versos son palabras pesadas, son palabras que, mira, yo no sé si alguna vez te han asustado de una manera donde tú pierdas completa y total y absolutamente el sentido del sentido del tiempo, el sentido de todo, el sentido simple y sencillamente, ¿verdad? Espero que me estén entendiendo. La palabra, cuando dice un fantasma, o, bueno, después de que se turbaron, se llenaron de temor, se estremecieron en una forma que, imagínate, en medio del mar no hay para dónde irse, no hay para dónde irse. Si estás completamente atrapado, o te avientas al agua y te ahogas, aunque dudo que se puedan ahogar, o que porque obviamente saben nadar, son pescadores, sin embargo, están en una barca. No sé si están muy apretados, si son muchos, ¿verdad? Pero definitivamente esta parte me llamó mucho la atención. Mientras que Marcos y Mateo dicen esta parte, que es lo más humano, ¿verdad? Lo más humano que puede haber, que una persona se turbe, una persona se llene de pánico y diga un fantasma y se llenaron de miedo. Juan no lo dice. Voy a leer lo que dice aquí
la nota, ¿verdad? Y esto no es solo un susto cualquiera, fue un pánico que los invade de terror. Pensemos en esto, la tormenta era fuerte, pues con violencia los sacudía con todo y barca. Pero eso, aunque no muy agradable, lo podían soportar. Recordemos que eran pescadores de oficio. Entonces eso de la tormenta sí, era susto, pero no, era de cuidado, pero no era para tener pánico, darse miedo. Pero lo que sí estaba sobre sus capacidades de entender y de aceptar era esta parte. Y lo que me llama mucho la atención, dice, pero al ver este espectro, cuando pongo yo la palabra espectro, lo pueden subrayar, yo lo voy a subrayar en mi papel, es porque es precisamente eso para ellos. Un fantasma, yo lo estaba leyendo aquí en la versión de griego-español, y estaba yo buscando la palabra, y es precisamente eso, fantasma. Un fantasma. No es que no hayan existido los fantasmas. Esto se deriva de varias palabras. Yo aquí puse las notas. El fantasma es prácticamente una visión, algo que de repente se aparece y ahí está, y de repente se desaparece y ya no está, ¿verdad? Entonces, es algo brilloso, es una luminaria, es un rayo, es un shiny stuff que se aparece de la nada. Eso prácticamente lo considera como un espectro. Es una de las palabras que también se pueden tomar como referencia. Sin embargo, los traductores ponen la palabra fantasma, porque sí aparece la palabra fantasma en el griego, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere decir, ¿sí? Algo que dentro de la oscuridad viene una luz y tú lo miras de lejos, obviamente te vas a espantar. Si le tomas figura o si le tomas forma, eso es lo de menos, pero algo donde no debería de estar, está. Para mí es simplemente así también lo describiría, ¿verdad? Como un fantasma. Okay. Yo puse la palabra espectro porque también lo describe así. Entonces está sobre las aguas, algo que no era normal. Eso no lo podían soportar, eso no lo podían entender. Fuera de sus conocimientos, obviamente, algo imposible para cualquier mortal. Eso era fuera de este plano terrenal y su imaginación voló y voló. Tanto que Jesús tuvo que hablarles para calmarlos. Y ahí es donde entra el verso 20. Mas él les dijo, soy yo, no temáis. Sin embargo, una vez más, en capítulo 14:27 de Mateo, 14:27 de Mateo dice, pero enseguida no se esperó Jesús a ver cómo reaccionan, a ver si alguno se tira al agua, no, pero en el capítulo 14, verso 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. 3 frases que a través de la Biblia Dios nos va a estar repitiendo. Y ahí están todos los versos, perdón, ya le pegué aquí. Ahí están todos los versos de referencia donde mismo Dios habla al ser humano y le dice, ten ánimo. Se identifica como el gran yo soy y luego dice, no temas o no temáis, no tengas temor. 3 frases. Sin embargo, Juan aquí solamente identifica al yo soy y el no temas, porque el no temer es importante. Es prácticamente lo mismo que tener ánimo, ¿sí? Entonces, vamos a ver la nota que puse ahí. En esta vida hay muchas cosas que temer, pero Jesús quiere que el creyente acuda a Él y no tenga miedo. Sus palabras de aliento se basan en su poder ilimitado y su intenso amor personal por todos los que de veras son de Él. Esa es una nota importante. Todos los que de veras son de Él. Los que tenemos el Espíritu de Dios echa fuera todo temor. ¿Por qué? Porque sabemos en quién confiamos y sabemos en dónde estamos parados. No quiere decir que siendo humanos ya vamos a andar buscando por aquí, por allá, a ver qué encontramos. No. No tientes al Dios, ¿verdad? No tentemos a Dios. Pero nos anima y nos dice quién es Él y nos dice que no tengamos miedo, que no tengamos temor.
Sus palabras de aliento se basan en su poder ilimitado y su intenso amor personal por todos los que de veras son de Él. Vuelvo a repetir. Con frecuencia, en las Escrituras, Dios o Jesucristo alientan a los suyos diciéndoles, no temas o no temáis. Y vemos ahí los siguientes versos que nos dicen precisamente eso. El más famoso de todos, Josué 1:9. En Josué 1:9 me dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice, no temas ni desmayes, porque Jesús tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Un verso de ánimo, un verso de llenar esa fuerza anímica que necesita el ser humano, porque necesitamos ese ánimo anímico que a veces nos dice todo va a estar bien, no te preocupes. Eso es más que suficiente que tenemos que escuchar. Yo lo experimenté con mi esposa. Muchas de las veces ella lo único que necesitaba de su esposo era, mi amor, no te preocupes, todo está bien. Y confieso que no fui suficientemente sabio para simplemente decir esas palabras, ¿verdad? Se me ocurrían otras cosas, muchas cosas que no debía haber dicho. Sin embargo, el no te preocupes, todo va a estar bien, no salía de mi boca. He aprendido a decirlo poco a poco y ella ha tenido la paciencia, obviamente. Hemos pasado por pruebas, que eso es prácticamente el resultado de la paciencia, y gracias a Dios que aún estamos todavía aquí. Pero el dar ánimo y el no temer son cosas que Dios hace y nos da y nos las da para que nosotros entendamos, ¿verdad? Que Él está ahí para nosotros. Josué 1:9, Josué 11:6, Segunda de Reyes 19:6, Segunda de Crónicas 20:15, Segunda de Crónicas 32:7, Nehemías 4:14, Salmos 49:16, Salmos 91:5, Isaías 10:24, Isaías 37:6, Isaías 44:8, Mateo 17:7, Mateo 28:10, Marcos 5:36, Lucas 12:4, Juan 14:1, Juan 14:27, Hechos 18:9 y 1 de Pedro 3:14. ¿Qué más quieren que les ponga yo ahí? Hay muchos más, pero sin embargo, tomemos eso en cuenta, ¿verdad? Dios se identifica como el gran yo soy. Aquí Jesús se identifica yo soy, y lo que nos da después de esa declaración es no temáis. Así les habla a sus discípulos. En el verso 21. Entonces, con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y esta parte es la que me hizo explotar la cabeza. Espérate, están en medio del mar. Están en medio del mar. ¿Qué es lo que hace después Jesús de que se sube a la barca? Llegan a la orilla. O sea, ¿cómo? Están en medio del mar. Se tardaron no sé cuántas horas para llegar ahí, porque el viento está en contra. Jesús viene. Una de las versiones, y me gustaría leerla, obviamente la voy a leer. Después del verso 27, vamos a ver lo que dice Marcos, capítulo 6, verso 49. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no, se maravillaban hasta ahí, verso 51, y se maravillaban. ¿Qué me dice Mateo 14? Mateo 14, del 26 en adelante, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Ahí se acaba en lo que es en capítulo 14 de Mateo. Pero en la Biblia Peshitta me dice de la siguiente manera. Mateo 14, verso 26. Al verlos los discípulos andando sobre las aguas, se turbaron y dijeron, es un fantasma, y empezaron a gritar de miedo. Pero Jesús, hablándoles de inmediato, le dijo, ten ánimo, soy yo,
no tengan miedo. Vamos a ver qué me dice en la otra versión, perdón, el otro evangelio, que es Marcos. Marcos, capítulo 6, verso 49. Marcos 6, 49 en adelante. Pero ellos, al verlo caminando sobre las aguas, gritaron creyendo que era un fantasma, porque al verlo todos se asustaron, pero luego, hablando él, o sea Jesús, con ellos, les dijo: tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Seguidamente subió con ellos a la barca, y el viento se calmó, y ellos, maravillados en gran manera, se asombraron. Fíjate lo que es la situación aquí. Juan aquí nos dice, prácticamente dice: ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Enseguida, no se tardaron más tiempo, sino que enseguida llegó a la tierra a donde iban. Vamos a leer la nota que dice, la nota y últimas notas. En esta última parte nos dice que Jesús fue recibido en la barca, y la barca llegó enseguida al lugar donde tenía que ir. Si están en medio del mar, esto implica que la barca se transportó inmediatamente al otro lado del mar. Otro milagro, otra obra sobrenatural, una tras otra. Camina sobre el mar. Aquí más adelante vamos a ver un milagro todavía, obviamente. Pero llegó al otro lado. Wow. En Mateo 14, 27 al 28, Mateo capítulo 14, versos 27 al 28, después de decirles que no tuvieran miedo y darles ánimo, vemos a Pedro que se atreve a hablar. Eso más adelante. En Marcos capítulo 6, verso 51, nos dice que Jesús se subió a la barca, el viento se calmó y ellos, los discípulos, se asombraron y se maravillaron. Mas en el verso 52 de Marcos 6 nos dice algo que nos pone en qué pensar. Marcos 6, 52. Estos hombres tenían endurecidos sus corazones, y eso era un problema. Eso era un problema, ¿verdad? En Marcos capítulo 6, verso 52, que es el último verso que no leí, dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Fíjate, ¿se acuerdan de Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto? Con proezas y maravillas. Hubo milagro tras milagro. 10 plagas a los egipcios. Fueron milagros, fueron obras sobrenaturales con un propósito. Ya leímos acerca de los milagros. ¿Cuáles son las 3 características de los milagros? Lo tenemos en el video pasado. Después de eso, aún todavía llegando en el desierto, para cruzar al desierto, se atreven a adorar a un Dios ajeno, a un Dios que no es el Dios que los sacó de Egipto. No habían pasado ni siquiera 40 días. ¿Ok? Entonces, vemos a estos discípulos que están, después de haber pasado un milagro, no nomás uno, habían pasado varios, pero este milagro de los panes y los peces, Jesús caminando en el agua, y aún así llega la barca de un 2x3 al otro lado, y dice la palabra en Marcos capítulo 6, verso 52, que estos hombres tenían endurecidos sus corazones. Leo la nota. Roguemos a Dios que no estemos en el mismo bote, entre comillas, que como estuvieron estos discípulos, con temores y con corazones endurecidos por mirar cosas extraordinarias y no entender lo que realmente está pasando alrededor del nuestro. Eso somos nosotros hoy en día, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Pongamos nuestra mirada en el hacedor de los milagros, y no solo en los milagros que estamos viendo a diario. Y si no, mira los milagros que todos los días Dios hace en tu vida. Comienza a escuchar la palabra que Jesús te dice hoy. No temas, yo soy. Y seamos sabios, y si vamos a tener
o a temer algo, pues como dice Proverbios 9:10, temer a Dios y seamos inteligentes. Dios los bendiga, hermanos. Hermanos amados, muchísimas gracias. Es todo lo que tengo que decirles. Hasta luego.